Hola estimados, qué gusto saludarlos nuevamente en un video sobre las razones trigonométricas. Bien, en la clase del día de hoy vamos a estar observando la invariabilidad de estas razones, así que vamos directamente allá. Primero, recordar las razones trigonométricas que ya observamos la clase anterior. El seno, o también dicho en inglés sin, ya abreviado como sin, coseno y tangente. Bien, aquí tengo un ejemplo de un triángulo rectángulo. Esto usted lo puede tener en un torpedito, ¿cierto? Agregado en una hojita aparte para que no se le vaya a olvidar. Y todos estos conceptos dependen de mi ángulo de estudio. Bien, aquí yo puse una letra A dentro del ángulo para mencionar que la letra A es mi ángulo de estudio. Entonces, si yo me posiciono en la letra A, voy a tener un cateto opuesto que está más alejado del ángulo y voy a tener un cateto adyacente o al lado de mi dicho ángulo. Además de eso, recordemos que la hipotenusa no cambia, ¿cierto? Siempre es el valor contrario, ¿cierto? El lado contrario a mi ángulo de 90 grados, ¿bien? Entonces, por definición, el seno del ángulo A en este caso sería el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. El coseno, si yo me vuelvo a colocar aquí en mi ángulo A, sería el cateto adyacente dividido también por la hipotenusa. Y finalmente me vuelvo a posicionar en el ángulo y la tangente sería el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Usted puede tener esto, como les decía antes, dentro de su hojita, dentro de su formulario de la unidad, para que no se le vayan a olvidar estos conceptos sumamente relevantes. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser calcular las razones de varios triángulos o de triángulos varios, como lo dice ahí. ¿Ya? Vamos a utilizar el número 1, ¿bien? Y no me voy a complicar la vida considerando, bueno, necesito tener todos los lados, ¿cierto? Porque simplemente vamos a ver una cosa sumamente relevante dentro del día de hoy, ¿ya? Así que voy a considerar ese ángulo de 25 grados, ¿bien? Y en base a ese ángulo de 25 grados voy a ponerme a calcular la tangente del ángulo de 25. Bien, la tangente, como lo tengo aquí abreviado, ¿cierto? Aquí tengo mi pequeño formulario, el seno de un ángulo cualquiera, por eso coloqué ese símbolo, ¿cierto? Es cateto opuesto abreviado partido por hipotenusa. Coseno de cualquier ángulo, cateto adyacente, dividido por hipotenusa. Y tangente de cualquier ángulo, cateto opuesto, fracción cateto adyacente. Ya entonces, la tangente de 25 grados, considero cuál es el cateto opuesto y cuál sería mi cateto adyacente. El cateto opuesto sería el que está más alejado de mi ángulo de 25 grados. Por lo tanto, eso sería la B que está ahí, ¿cierto? El cateto B. Y el cateto adyacente, o el que se encuentra al lado del ángulo, sería la letra C que se encuentra acá, ¿cierto? Por lo tanto, la tangente de 25 grados sería directamente 6 dividido en 12.87. En esta unidad es súper importante que usted tenga a mano su calculadora científica. Si no tiene una, dejé dentro de la clase de hoy un link con la calculadora científica online que puede utilizar. Y también, ¿cierto? La mayoría de los computadores la tienen y los celulares también. ¿Ya? Entonces 6 dividido 12.87 nos da 0,46 aproximadamente. Bien. Obviamente los números siguen, pero no me interesa en este momento poner más decimales. Ya solamente trunqué el número, lo corté. Bien, ahora, aquí tenemos otro, ¿cierto? Aquí tenemos otro triángulo. Por lo tanto, vamos a calcular la tangente de también este triángulo. Bien, aquí tengo los 25 grados. Entonces voy a decir que tangente de 25 grados va a ser igual a ¿cuánto? Me equivoqué ahí. Va a ser igual a ¿cuánto?
va a ser lo mismo, ¿cierto? Cateto opuesto, la letra B es 4, dividido por el cateto adyacente, que es la letra C. Esto es 8.58. Bien, nuevamente tomamos nuestra calculadora y calculamos 4 dividido 8.58. Nos da 0,46 aproximadamente. Pero qué raro. Bueno, sigamos. Bien, este es el número 2, ¿cierto? Continuemos. Aquí tengo el número 3. Voy a borrar lo anterior, ¿cierto? Voy a hacerlo de otro color también. El número 3, aquí tengo que calcular nuevamente la tangente de 25 grados. Entonces, la tangente de 25 grados va a ser igual al cateto opuesto, 2.8, dividido por el cateto adyacente, 6. Tomo nuevamente mi calculadora, 2.8 dividido en 6, y eso me da aproximadamente 0.46, ¿cierto? Y 3 puntitos porque los números continúan. Pero qué raro, ¿cierto? Y finalmente tengo mi último triángulo, directamente porque también me quedé sin espacio, ¿cierto? Mi triángulo número 4. Voy a calcular nuevamente la tangente de 25 grados. Va a ser igual al cateto opuesto, la letra B, 7.29, dividido por el cateto adyacente, 15.63. Bien, siguiendo los números del triángulo rectángulo, 7.29 dividido 15.63. Y eso nos da aproximadamente 0.46. Qué raro, ¿cierto? Este triángulo parece que tiene algo extraño. Pero bueno, sigamos. Debe ser una coincidencia, ¿cierto? Quizás específicamente para ese triángulo rectángulo sucedía eso, pero no por eso tiene que suceder con todo, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, en este triángulo tengo los 3 lados, por lo tanto yo voy a decidir cuál razón trigonométrica voy a calcular, ¿bien? Y en este caso yo voy a calcular el seno del ángulo. Seno de 40 en este caso. Bien, entonces me posiciono en los 40 grados y digo, bueno, ¿cuál es el cateto opuesto a esos 40? La letra B, dividido por la hipotenusa, que sería el lado más largo, la letra A, ¿cierto? Entonces sería esto, 2.52 dividido 3.92. Bien, tomo mi calculadora, dividido 3.92, y eso nos da aproximadamente 0.64. Bien, entonces, ahora tengo otro triángulo. Y aquí tengo mi ángulo de 40 grados, ¿cierto? Este es el triángulo número 2. Bien, y voy a hacer lo mismo. Voy a calcular el seno de 40 grados. Y esto va a ser igual al cateto opuesto, es decir, la letra B, ¿cierto? El que está más alejado, dividido por la hipotenusa, que es el lado más largo. Entonces esto sería 4.2 dividido en 6.53. Lo hago con mi calculadora, que la tengo aquí, 4.2 dividido 6.53. Y eso nos da 0.64 aproximadamente. Y aquí también con 3 puntitos, ¿cierto? Qué extraño, nuevamente nos está pasando exactamente lo mismo. Bien, continuemos, ¿cierto? Como dice ahí arriba el título, debe ser una coincidencia, ¿cierto? Así que este sería el triángulo número 3,
y vamos a calcular nuevamente el seno de 40 grados. Usted le puede poner sin o sen, bien, es exactamente lo mismo. A mí me gusta más usar sin porque después en la calculadora usted no se confunde, bien, pero sin es igual que sen, bien, los dos se refieren a el seno del ángulo. Entonces, volviendo con el seno de 40 grados del tercer triángulo, tenemos el cateto opuesto, el más alejado, dividido por la hipotenusa, que es el lado más largo. Tengo 2.69 dividido por 4.18. 2.69 dividido 4.18. Y eso nos da aproximadamente 0.64. Debe ser todavía una coincidencia, ¿cierto? Continuamos con el último triángulo rectángulo que tengo aquí. En el triángulo rectángulo número 4 vamos a calcular nuevamente el seno de 40 grados. Bien, el seno de 40 grados sería el cateto opuesto 1.4 dividido por la hipotenusa, que es el lado más largo, 2.17. 1.4 dividido 2.17 nos da aproximadamente 0.64. 3 puntitos, ¿cierto? Porque los números continúan. Bien, la consulta. ¿Será realmente una coincidencia? Fíjese que en todos los valores, ¿cierto? Siempre estuvimos calculando el seno de 40 grados, ¿bien? Y en el caso de la diapositiva anterior, también estuvimos siempre calculando la tangente de 25 grados. ¿Qué significa esto? Que el valor del ángulo al mantenerse, no importa la razón que nosotros coloquemos aquí, no importa los números que coloquemos a la derecha, el valor del seno, coseno y tangente siempre se va a mantener. Hubiera pasado exactamente lo mismo y yo la invito a realizarlo si yo hubiera elegido realizar el coseno de 40 grados o, ¿cierto?, el coseno del ángulo que tengo aquí arriba. Bien, nosotros no calculamos con el ángulo que está acá, pero también usted lo puede realizar y darse cuenta de que estas razones trigonométricas, estos resultados de seno, coseno y tangente de un ángulo en específico, siempre van a dar el mismo resultado. Bien, y eso en matemática es muy valioso porque significa que en base a eso usted puede trabajar sabiendo que hay algo que siempre se mantiene. Bien, como dije anteriormente, significa entonces que hay un patrón, ¿cierto? Hay un patrón dentro de este seno, dentro de este coseno y de esta tangente. Eso significa que si nosotros tenemos este ángulo que está dentro, ¿cierto? Un número cualquiera, supongamos 32, supongamos 60, supongamos 20, por decir cualquier número, el resultado de esta razón trigonométrica siempre va a ser el mismo. Bien, eso significa que nosotros podemos utilizar nuestra calculadora para poder calcular directamente esa razón trigonométrica. Y lo primero que debemos considerar de nuestra calculadora es que la unidad de medida debe estar de la calculadora en grados. Bien, como nosotros podemos observar que nuestra calculadora está midiendo en grados, nosotros vamos a apretar ese botoncito que está ahí que se llama Shift y luego apretamos Mode, ¿cierto? Las calculadoras, muchas son diferentes, ¿bien? Entonces quizás en algún momento este consejo no le va a servir y usted tendrá que investigar más si tiene una calculadora distinta. Bien, pero la mayoría de las calculadoras es de esta manera. Usted tiene que apretar Shift y Mod. Aquí lo voy a hacer con la mía para que usted vea. Y le va a abrir una serie de comandos en la calculadora. ¿Ve? Tengo diferentes opciones para poder elegir. Entonces, ¿cuál voy a considerar yo? Yo voy a considerar, para poner la calculadora en grados, la que dice de eje.
degrees en inglés, ¿cierto? Grados en inglés, pero abreviado. Bien, entonces en mi calculadora la opción degrees es el número 3. Entonces yo voy a apretar directamente el número 3. Bien, y ahí yo ya me aseguro que mi calculadora esté en grados y ahora sí voy a poder trabajar con los valores que están aquí. Continuando, para calcular el seno, el coseno y la tangente de estos ángulos que yo coloqué acá, voy a utilizar esos tres botoncitos que yo marqué con naranjo, ¿bien? Sin, cos y tan, ¿bien? Sin en inglés, ¿cierto? Para referirse al seno. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a apretar uno de ellos, por ejemplo el seno, yo aprieto esa tecla y me va a aparecer esto dentro de mi calculadora y luego voy a colocar el número que quiero calcular y cierro el paréntesis de mi calculadora, ¿cierto? Entonces aquí lo voy a hacer como si lo estuviera haciendo, seno de 60 y cierro paréntesis y aprieto igual y luego de apretar igual me va a lanzar ese número que está ahí, ¿cierto? 0,866025, etcétera, etcétera. Bien, como un número puede ser un número decimal muy grande, bien, o un número decimal muy pequeño también y muy acotado. Puede ser hasta 0 incluso, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, si usted quisiera calcular el seno de 32, como aparece en la parte de arriba, ¿cierto? Usted se va a su calculadora y aprieta sin, bien, y luego coloca el número, ¿cierto? Sin de 32, cierre paréntesis, y aquí en mi calculadora al menos aparece 0,5299, etcétera, etcétera. Bien, normalmente nosotros usamos los dos decimales, bien, máximo, pero no usamos los decimales siguientes. Bien, entonces si usted quisiera calcular coseno de 60, tiene que hacer lo mismo, ¿cierto? Coseno de 60 grados, voy a colocarlo dentro de mi calculadora. Ah, importante, ese grados que puse ahí, ese 0 arriba, no se coloca en la calculadora. Bien, entonces coseno de 60 va a ser 0.5. 0.5. Bien, y así puedo continuar calculando, ¿cierto?, las razones trigonométricas, dado que ya conozco el ángulo que me están pidiendo. Finalmente, ahora tú, entonces abajito va a aparecer, ¿cierto?, una tablita asignada en la clase del día de hoy, ya que está a continuación de este video, como lo dice ahí en WebClass, para que usted, debido a que ya sabe utilizar su calculadora, pueda calcular algunas de los valores de las razones trigonométricas sabiendo su ángulo. Bien, le recomiendo realizarlo ya sea en una hojita aparte o tenerlo bien remarcado dentro de su cuaderno, porque los vamos a estar utilizando en algún futuro para observarlo, porque son ángulos que se utilizan mucho. Está el de 0 grados, el de 30 grados, de 45, ¿cierto? Y más adelante vamos a ver algunos más. Así que esa fue la clase del día de hoy. Espero que se encuentre muy bien y nos vemos pronto.